mañana con 51 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias a Denise Dresser, gracias a Fabricio Mejía, gracias a Julio Hernández López y gracias a Temus Greco, que se suman para analizar pues lo que ha sucedido en las últimas horas y en general el panorama por el que estamos atravesando con el tema Donald Trump, con el tema Peña Nieto, con el tema manifestaciones, la marcha o las marchas de ayer en diferentes lugares de la República, pero particularmente la de la Ciudad de México, que convocó, se calcula, a unas 20,000 personas, es motivo de mucha discusión y de análisis necesario. Denise, gracias por tomar la comunicación nuevamente, por seguir de cerca esto, bueno, en sus diferentes etapas, desde la convocatoria, en tu caso la defensa por acudir a la marcha y ahora que ha ocurrido tu balance de las cosas. Gracias, Denise, por estar aquí. Buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, Carmen. Pues yo estuve en la marcha ayer, marchando con CENCOS, con grupos de la UNAM, del Politécnico, con GIRE, con muchos grupos independientes, incluso diría de izquierda, progresistas, y a pesar de lo que he visto en las redes sociales, en las cuales se nos descalifica, lo que yo vi y presencié y viví de cerca fue un grupo de hombres y mujeres libres, muchos jóvenes, gritando, exigiendo, riendo, cantando, saltando, como incluso yo lo hice, ejercitando ese músculo ciudadano que en México a veces parece estar atrofiado. Y fue una marcha que ni Peña Nieto, ni Wallace, ni Televisa, ni La Jornada, ni López Obrador pudieron apropiarse de ella. Una manifestación que a mi juicio no tuvo ni patrón ni mecenas. Fue una marcha multiclasista, heterogénea, diversa, unida quizá por el repudio dual a Donald Trump y a la corrupción que nos vulnera como país ante él. Vi una marcha con muchas personas portando carteles que decían cosas como alto al muro, unidos para combatir la corrupción. Mi favorito, una pancarta donde ya se bautiza a Donald Trump como Twitler, en vez de Hitler, Twitler. Pancartas con justicia para todos, soy mexicano, amo a mi país y me avergüenzo de mi gobierno. Mi país no le teme a Trump, pero mi presidente así. Y vi muchas expresiones así de indignación, de exigencia, de unidad, pero no en torno a Peña Nieto. Había muchas consignas de fuera Peña Nieto. Creo que la unidad fue en torno a la posibilidad de exigir y exigirle al gobierno que cambie su postura pusilánime y muchas veces opaca con respecto a Donald Trump. Y sí, habrá quienes celebren que la marcha no fue tan grande como se hubiera esperado. No lo fue por la confusión generada, por la crítica enardecida de tantos, pero también por algo, Carmen, más profundo y más preocupante. Y lo he dicho en repetidas ocasiones, pocas veces había estado el país tan amenazado y pocas veces ha tenido a un gobierno y a un presidente tan poco preparado. La combinación es tóxica y hace muy difícil apelar a la unidad. Unidad que yo creo necesaria al mínimo en estos dos temas, contra Trump y contra la corrupción gubernamental que nos vuelve débiles en una negociación bilateral que va a ser muy compleja. Unidad no para darle respiración artificial al gobierno, pero sí para proveerle proveerle apoyo a nuestros migrantes, porque ayer mientras nos peleábamos sobre si la marcha era buena o quién merecía o debía o podía estar ahí, comenzaron las redadas masivas en 6 ciudades de Estados Unidos, y no como las que se dieron con Obama, sino las de ir puerta a puerta, sacando a la gente de su casa, aquellos que no tenían documentos. Y mientras nos peleábamos, Duarte sigue prófugo y Enrique Peña Nieto no ha investigado a OHL y Videgaray sigue sin darnos cuentas transparentes sobre lo que está negociando. Ante todo esto, ¿por qué fui yo y por qué fueron muchos que no fueron ni manipulados, ni comprados, ni acarreados? Fueron porque creemos que lo que uno hace como ciudadano en este país importa, que los objetivos a veces son de largo plazo y los éxitos tardan en venir. Hay movimientos que no funcionan de un día para otro, pero también hay cosas comparativamente pequeñas que se traducen en grandes revoluciones. Esta cruzada compartida, yo creo que incluso Julio y Fabricio la comparten, por hacer de México un país distinto, no es un sprint y no se ganó con la marcha de ayer. Es un maratón, pero si no empezamos a correrlo y a estar presentes, a vociferar, a pelear y a exigir, entonces sí, verdaderamente no va a pasar nada. Julio Hernández López, ¿cómo viste las cosas, Julio? Desde luego yo no haré una relatoría personal, ni explicaré un proceso colectivo tan importante a partir de mi visión individual, sino por el contrario, a mí me parece que el fondo de este asunto es del fracaso de una convocatoria manipulada,
del fracaso de las instancias tradicionales de control y manipulación de la opinión y la movilización en México, como han sido las televisoras, los grandes medios de comunicación alineados al poder, y que también ha habido la falla de quienes ejercemos el análisis, la opinión, respecto a no detectar a tiempo y permitir que se produzcan este tipo de distorsiones manipuladoras como las que ayer generaron el fracaso numérico, político, cívico de quienes pretendieron desde las élites convocar y manipular una expresión natural de rechazo, no solo a Donald Trump, sino particularmente a quien es el responsable del estado actual de la nación, que es Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ganaron los ciudadanos, ganaron todos los ciudadanos, los que participaron en esta marcha, porque fueron capaces de expresar su rechazo al villano externo, Donald Trump, pero también al villano interno, que es Enrique Peña Nieto, a pesar de hechos como los que se han difundido en esta propia transmisión tuya y de tu equipo, Carmen, de personas que querían impedir que se expresara el rechazo a Enrique Peña Nieto. Hubo convocantes que pretendieron hacer de esto pues solamente una expresión de una irritación cívica sin sustento, sin fondo, sin contexto. Pretender la unidad nacional, pretender marchar por marchar solamente. A mí me llama la atención de lo que dice Denise, esta especie de reclamo expiatorio en el cual ella pues señala que nadie pudo apropiarse de la marcha. Señala, por ejemplo, la jornada. No entiendo cuál puede ser exactamente la manera en que la jornada habría pretendido apropiarse de esta marcha. Y se hace además una serie de reproches a los ciudadanos que han criticado con fundamento y con razón lo que aquí ha sucedido. Creo yo que se ha puesto muy clara la postura de una derecha intelectual conservadora con altos fines protagónicos, como lo he dicho, con un revuelo cerca del poder, siempre a pesar del contexto crítico que se expresa. Y yo creo que lo importante aquí es aprender, es encontrar las enseñanzas de la marcha. Claro que debe haber más marchas, claro que todos deseamos que haya más movilizaciones, pero tiene que haber análisis, contexto, para que no se conviertan en hechos fallidos como el de ayer, en el que se permitió que un proceso interesante, necesario, de protesta contra los causantes de los males de este país fueran repudiados y fueran señalados. Creo que lo importante, a fin de cuentas, es reconocer la valía, el enojo, la capacidad de discernimiento que hicieron muchos ciudadanos que no cayeron en las trampas de la manipulación, que fueron capaces de discernir y que brincaron esa pretensión de encajonar la manifestación y la protesta en ciertas circunstancias. Muy lamentable, pero muy ejemplificante, significativo, lo que sucedió con la señora Miranda de Wallace. Un rechazo a una postura gobernista, un rechazo pues a una de esas fórmulas en las que de pronto nos encontramos con autodenominados representantes de la sociedad civil que viven encaramados en los escaparates del poder y que desde ahí pretenden erigirse como voces libres y como voces participativas. Yo creo que hay mucho que aprender y lo esencial ha sido que fue un triunfo de los ciudadanos, los que fueron y se expresaron y los que fueron capaces de discernir y con su ausencia hicieron más presencia que los otros. Eso pienso, Carmen. Eso piensas, Julio Hernández López. Temoris Greco, colega periodista que estuviste a lo largo de la marcha, bueno, enviando mensajes y siguiendo este fenómeno. ¿Cuál es tu mirada de las cosas? ¿Qué balance haces de lo ocurrido y de lo que está ocurriendo? Para mí fue una decisión difícil si iba o no a la marcha. Yo compartía con muchas de las personas que decidieron no ir y que convocaron a no ir, pues las dudas, ¿no? En este gobierno que se ha caracterizado por sus mentiras y por sus abusos, con un 12%, unos mínimos históricos de aprobación, pues era muy probable, como muchos advirtieron, que hiciera el intento de apropiarse de esta convocatoria. Sin embargo, vi los términos en que fue planteada, vi los puntos de acuerdo, que no es una marcha, o no podía ser una marcha hecha al gusto de cada uno de nosotros. Era una marcha que se apoyaba, que se planteaba los puntos mínimos en los que podían coincidir muchos. Vi estos puntos, me parecieron correctos, vi también algunos de los convocantes, que me pareció gente muy proba, organizaciones en las que yo confío, como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, CENCOS, entre otros, artículo 10 y 19. Y además me pareció que era importante. Efectivamente, esta marcha, bueno, este gran reto, estas amenazas que estamos viendo, nos encuentran en un momento muy grave sin el liderazgo que nos puedan ayudar a enfrentarla. Ese es el presidente Peña Nieto y su gobierno, es un liderazgo sin legitimidad, pero además de que no tiene la legitimidad, no tiene la capacidad para enfrentar los retos planteados por un tipo tan marrullero y tan sucio y tan mentiroso como Donald Trump. Entonces yo pensé que era importante que acudiéramos, respetando, por supuesto, a aquellos que estaban planteando la visión contraria, que no había que acudir. A mí me pareció que había que ir.
Y además también pensé que ir era una forma importante de impedir que esta marcha fuera pues secuestrada por aquellos que posiblemente querían tratar de convertirla en un acto de apoyo al gobierno. Y me parece que eso se logró. Hubo algunos grupos, con contingentes que equipararon la villanía de Donald Trump con la de Ernesto Peña Nieto, perdón, Enrique Peña Nieto, no se dejaron engañar, y además de los grupos por todos lados hubo gente, hubo ciudadanos que llevaban sus propias pancartas en las que pues individualmente manifestaban su repudio a los dos presidentes. Para los medios de comunicación que el día de hoy ya están intentando manipular las cosas, he visto algunos medios en donde simplemente no existieron las muestras de desaprobación al gobierno mexicano, hay otros en que sí las registran, pero las descalifican, hay otros que las registran, pero que dicen que son como minoritarias. Bueno, para esos medios es muy difícil tener imágenes en donde no aparezcan pancartas, aunque sean pocas en los sectores en donde se vieron menos, en donde se decía fuera Peña Nieto. Me parece que no, además de que efectivamente estuvo lejos de reunir el número de personas a los que ellos habían aspirado, sí quedó claro que no es una marcha de aprobación al gobierno. Y también quiero insistir en que, porque todavía prevalece una confusión, hubo dos marchas. De una forma difícil de entender, la señora Wallace, que es una persona pues, sin ninguna credibilidad, convocó a una marcha por su parte, que fue una marcha priista, una marcha peñanetista, una marcha en donde intentaron excluir físicamente las muestras de disidencia. Finalmente la propia señora Wallace tuvo que salir de manera apresurada a esconderse al Sanborns. Me parece que la marcha no logró sus objetivos, quedó lejos de ello, y que revela, pues sí, desunión en la derecha, desunión en la izquierda. Es el resultado de años de un gobierno que ha dejado que tiene una larga estela de abusos, de negligencia, de negativa a mirar, a entender el descontento de la gente, y así, o sea, las consecuencias es lo que vemos. Nos encuentra este enorme reto desunidos. La marcha lo demostró, y vamos a necesitar pues iniciar procesos que yo no creo que el gobierno de México pueda encabezar. Procesos como para lograr dialogar entre los sectores sociales de todos los ángulos para poder recuperarnos y presentar efectivamente un frente unido ante pues la amenaza externa. Un frente unido que por supuesto no puede permitirnos olvidar las emergencias nacionales, aquellas cosas que nos están preocupando ahora, la emergencia económica, la corrupción, la impunidad, la ausencia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que todavía no sabemos dónde están. Tu mirada, Temoris Greco. Debo decir que el viernes pasado que hablamos con Fabricio, con Julio, con Denise y con Emilia Albrecht-Casa, bueno, habíamos acordado efectivamente la presencia de Emilia Albrecht-Casa. Desde aquí le mando un saludo. Se disculpaba por no poder asistir en este momento de la mañana, estaba en un traslado y no alcanzaba a llegar a este encuentro. Así que gracias a Emilia Albrecht-Casa por su mensaje. Fabricio Mejía, Fabricio, estamos frente a algo en donde ha sido una mirada crítica, con tu pluma punzante, has sido muy severo con el tema de la marcha desde los primeros momentos. ¿Qué balance haces una vez ocurrido lo ocurrido? Bueno, yo creo que es un balance doble. Efectivamente, fue una marcha fallida desde el punto de vista de los convocantes y de los organizadores. Si se compara con la otra marcha del 27 de junio del 2004, que tenía más o menos estos mismos convocantes, que es lo que Genaro Villamil ha llamado las ONGs de la derecha, que tuvo 250,000 asistentes, que fue la famosa, ustedes recordarán, la famosa marcha contra la inseguridad. Y por otro lado, habría que decir que numéricamente es un fracaso, porque si son 65 organizaciones convocantes en un origen, y fueron 20,000 personas en la Ciudad de México, pues cada una de ellas aportó más o menos 307 manifestantes. Yo no estoy de acuerdo en descalificar las otras marchas con respecto a esta marcha, diciendo que eran poquitos porque no son acarreados. Yo creo que las manifestaciones del gasolinazo y contra la privatización del agua en Mexicali pues no fueron de acarreados, así como tampoco la marcha del 20 de noviembre del 2014 por la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, que tuvo lugar en la Ciudad de México y que se calculó que fueron más de 200,000 personas. Eso en el aspecto numérico. En el aspecto del fracaso de los convocantes, me parece que efectivamente no se logró el objetivo que ellos se habían propuesto, que era una marcha, como dijo Amparo Casar, que era la vocera de esta marcha, que fuera neutral. Ella pidió pancartas neutrales y yo pensaba que a lo mejor las pancartas iban a ser de acrílico transparente, pero creo que a pesar de que fue llamada, convocada desde todos los medios de comunicación oficialistas
Televisa, la CIRT, incluso el jefe de la Defensa Nacional. El resultado numérico me parece fallido. Ahora, por otro lado, no podemos descalificar a los miles de ciudadanos que asistieron de buena fe, que no se dejaron manipular por Claudio X González y por todos los intereses de candidaturas, precandidaturas presidenciales en juego, sino que fueron genuinamente, como decía Temoris y Julio, a decir fuera Peña, y a no dejar que se les acallara, digamos, con esta voz de los estadios de fútbol de México, que para mí es un nombre vacío si no pensamos en las personas, y se les quisiera acallar, no se dejaron acallar, y creo que fue una marcha más en este desarreglo de la política nacional. Yo celebro que la idea que yo he criticado mucho de la unidad nacional, que ve las diferencias, divisiones, haya fracasado rotundamente, y eso es lo que para mí simboliza, metaforiza la salida de Isabel Miranda de Wallace de su propia marcha. Pues estamos en esta revisión, Denise, Julio, Temoris, Fabricio, en donde cabe la pregunta para cerrar este encuentro, y les dejo pues este balón para reflexionar. ¿Qué sigue, Denise Dresser? ¿Qué sigue para la sociedad mexicana? Pues sigue exactamente lo que la marcha planteó. Yo quisiera aclarar algo. Me parece intelectualmente deshonesto referirse a los convocantes como todos de derecha. Ojalá lean la convocatoria y ojalá vean a las organizaciones que se sumaron. Como bien dice Temoris, hay organizaciones que estuvieron presentes en esa marcha, que llevan años luchando por disminuir la violencia contra periodistas, por fomentar la transparencia como Fundar, por la protección de los derechos humanos. Ellas también estuvieron ahí. Y sí hubo intentos de manipulación, evidentemente, por parte de Televisa, montándose sobre un esfuerzo que surgió de organizaciones civiles diversas, en un evidente esfuerzo por apuntalar al telepresidente. Sí hubo figuras emblemáticas del conservadurismo intelectual convocando a tomar las calles, cuando muchas veces ellos mismos no lo han hecho y han denostado a otros por tomar las calles. Estuvo ahí el propio presidente en los medios felicitando al país por la unidad que las marchas iban a demostrar, cuando la unidad que hubo pues fue en su contra. Y todo esto sí contribuyó a debilitar el atractivo de una marcha que era una marcha diversa y que resultó siéndolo. Cuando ustedes dicen que la marcha fue fallida por el número de personas que asistieron, bueno, yo he asistido a muchísimas marchas en las cuales han habido menos de 200 personas. Cuando, por ejemplo, marchamos para exigir verdad en torno al caso de los periodistas asesinados en la Narvarte. Y nunca han salido a decir que esas marchas fueron fallidas. Aquí creo que lo que cuenta es la expresión ciudadana independiente que se dio, que sí que resistió la manipulación, pero calificar ese músculo ciudadano, que Julio, yo no dije que hubiera sido manipulado por la jornada, dije que ese músculo ciudadano ya nadie puede apropiárselo. Ni la izquierda, ni la derecha, ni Televisa, ni López Obrador. Ese me parece el valor recuperable de esta marcha. Y lamento que desde el otro bando, en el cual yo he estado parada muchas veces, en favor de Ayotzinapa, en favor del juicio político a los miembros de la administración de Calderón que trataron de taparlo de la guardería ABC, que ustedes descalifiquen a quienes marcharon como burgueses, pirurris, activismo peluche, vedetismo intelectual. Cuando hemos estado en esas marchas, entonces resulta que no es activismo peluche y no es vedetismo intelectual. Resulta ser que entonces sí es legítimo. Entonces yo les pediría que abandonaran su papel de Santa Inquisición, pontificando sobre qué marchas son genuinas y legítimas y cuáles son manipuladas y cuáles son condenables. Porque aquí lo que está en juego, ni más ni menos, es la amenaza de Donald Trump y qué vamos a hacer con la corrupción de este gobierno. Pensaba yo mucho ayer en el movimiento de Martin Luther King por los derechos civiles. Creo que nos encontramos en una situación muy similar. Y fue un movimiento lleno de divisiones y solo triunfó en ese momento crucial en el que Luther King llamó a la marcha en Selma y incorporó a su movimiento a la clase blanca, a los blancos, a los burgueses, a los pirurris estadounidenses que fueron a marchar con él en Selma, y que fue un movimiento trascendental para el futuro de los derechos civiles, y fue un momento de transformación de ese movimiento en algo que era pequeño, que era algo solo de africanoamericanos, que era visto como radical, se transformó en algo como lo que yo vi ayer en ciernes, algo que trasciende a las derechas y a las izquierdas, que es multiclasista, que es diverso, que es joven, y solo vamos a poder enfrentar a Trump y enfrentar a este gobierno y a los que le sigan, y la corrupción que caracteriza al sistema y que corre por este sistema, que afecta tanto